אפשר לתקן. La mitzvah Samech Vav y la mitzvah Samech Zain, las dos mitzvot están relacionadas con la obligación de dar un préstamo al que lo necesita. La primera, mitzvah Samech Vav, dice el Sefer HaChinuch, mitzvat alva'a le'ani, la mitzvah de darle un préstamo a un pobre. Dice el Sefer HaChinuch, la alvot le'ani, prestarle un postre a un pobre, que asagat ayad, según lo que pueda la persona, obviamente que la obligación depende de las posibilidades que uno tiene, que fi ma shetzarich lo. Esta última parte define cuánto hay que prestar. Entonces, según lo que está diciendo acá, y así deduce el Hafetz Haim. El Hafetz Haim tiene un libro que se llama Avat Chesed, y toda la primera parte habla de las halajot de esta mitzvah, de la mitzvah del préstamo. Entonces, él dice que de estas palabras, que fi ma shetzarich lo, se deduce cuánto es la obligación de prestar, y la obligación es según la necesidad del pobre. Obviamente que no hay que, si no tengo, no tengo, es decir, el dinero que tengo es lo que puedo prestar, por eso dice que asagat yad, pero al otro le tengo que prestar, si es que tengo la posibilidad, todo lo que él necesite. Que fi más shetzarich. Leman argiblo, para que tenga más, esté más cómodo, velakel me'alav anjato, y facilitarle su dolor, su necesidad. וזאת המצווה של הלוואה היא יותר חזקה ומחויבת, es una mitzvah incluso mayor que la mitzvah de נתינת צדקה. Esta mitzvah de préstamo es una mitzvah mayor que la mitzvah de dar tzedakah. ¿Por qué? שמי שנתגלה, porque el que ya está revelado, ונודע דוחקו בין בני אדם, y se sabe su dificultad entre las personas saben que es un pobre, y él ya gilá panav lishol mehen, y él ya reveló su cara para pedirle a ellos, para pedirles tzedakah. Una persona que ya rompió esa barrera, ya está pidiendo, en dosco ve'afelato kemo kemi shadain lo ba leota busha veyare mi kanesba. La persona que ya se reveló, ya demostró que es un pobre, ahora ya no tiene tanta vergüenza de seguir pidiendo, a diferencia de él, el que todavía no ha abierto esa opción, entonces él está mucho peor. Entonces, en Doskova Felatón, lo que está apretado y su oscuridad no es tan grande, el que ya se reveló, como el que todavía no llegó a esa vergüenza. Es decir, el temor de llegar al nivel de pobreza en que tenga que pedirse de acá es mayor, el dolor ese es mayor al que ya está ahí. Eso pasa muchas veces, que el temor de algo es más terrible que la situación misma. Entonces, como esta persona está todavía en un estado que no se ha revelado como pobre, necesita ayuda, y necesita una ayuda de un préstamo. Vimi yelo me'at sa'ad shel alvaa, si va a tener un poco de apoyo con un préstamo, bema shirvach me'at, con lo que logre ganar un poco, ulay lo yitztarech lavo lesheila, quizás ya no va a necesitar llegar a pedir se refiere pedirse de acá, leolam. Quizás con el dinero que le vamos a prestar, él lo va a lograr recuperarse y no va a necesitar pedirse acá. Virajamenu aquel, berevach, y cuando Hashem le dé rajamim y le dé ganancias, y Shalem noshav, va a pagar a los cuales le debe, vigie manotab, y va a vivir con lo que le sobre. Es decir, va a tomar este préstamo, quizás lo va a invertir, va a hacer algún negocio, va a poder devolver el préstamo y además va a ganar con la diferencia, va a poder vivir. Por eso es que la mitzvah de alva'a es una mitzvah mayor que la mitzvah de tzedakah, porque el que está en un estado que necesita un préstamo está en un estado peor que el que necesita tzedakah. El que necesita un préstamo, como dijimos, tiene miedo de llegar a un estado en el cual necesita tzedakah y eso es peor. Y por eso el darle este préstamo lo puede salvar. Valken, Izigatanu Torateinu Ashlema, nos advirtió nuestra Torah completa, al ze, Lisod Amach, de apoyar al débil, de alva'a con un préstamo, antes de que necesite llegar a pedir tzedakah. Shenemar, como dice el pasuk en la mitzvah que estamos estudiando hoy, mitzvah Samech Vav, im kesef talve et ami. La traducción literal, si lo traducimos así, entonces se entiende como una posibilidad. Si es que dinero le vas a prestar a alguien de mi pueblo, pero Amguz dijo Nabli Brahab y Mejilta, dijeron los sabios en el Midrash que se llama Mejilta, Kol im ve'im shebatorah reshut. Cada vez que la Torah dice la palabra im
o dice la palabra ve'im con vav, siempre es reshut. Es una posibilidad, si es que pasa tal cosa. Es un sí condicional. Chutz mishlosha shem chová. Hay 3 lugares en la Torá que la Torá dice la palabra im, pero se refiere a una obligación. Vezeh echad mehem. Im kesef talvet tamí, es uno de los casos en los cuales es una excepción y el im es una obligación. ¿Cómo saben los sabios? Los sabios lo deducieron, lo obligaron a esta conclusión, porque está escrito de una forma obligatoria, una vot es una garantía. A un pobre está escrito en la Torá que hay que darle la posibilidad de que dé una garantía para darle un préstamo. Entonces, como ahí lo está diciendo en forma de orden, avet aviteno, no está diciendo como una posibilidad, sino como una orden, tienes que estar dispuesto a recibir una garantía de él para darle un préstamo. Entonces se ve de ahí que también cuando dicen que eso es tal vez a mí, es una obligación y no solamente un derecho. Entonces, ¿cuál es la idea de esta mitzvah? Shorshei a mitzvah sheratza akel liyot buav. Hashem quería que sus criaturas estén melumadim u murgadim, que aprendamos y que estemos acostumbrados b'midat ha'chesed v'rachamim, ki im midah meshubachat. La midá de Gesed es una midá meshubachat, es una midá alabada, muy buena. Muitoch echsher gufam, el hecho de que las personas se hagan mejores, se perfeccionen su cuerpo. B'midot atovot, yu reuim lekabalat atovah. Acá de nuevo dice el Sefer HaChinuch que la razón por la cual Hashem nos obliga a hacer estas mitzvot para que seamos buenos, porque a Hashem le interesa que seamos buenos, porque al ser buenos vamos a ser aptos para recibir la bondad de Hashem. Es decir, que el Olam Haba, o incluso el Olam Hazeh, la brajá del Olam Hazeh, depende de que nosotros tengamos buenas midot. Por eso es que cuando Hashem nos educa con sus mitzvot a tener buenas midot, en el fondo lo hace para que nosotros seamos merecedores de todo el bien que nos quiere dar. Que Moshe amado, como ya dijimos, Shehalot Atov, que recibamos el bien, y la brajá, Leolam Alatov, Velo Beofjo. Siempre vamos a recibir el bien cuando nosotros nos comportamos en mejores. Ubeitiv Hashem itbaraj latovim, y cuando Hashem efectivamente les da su bondad a los buenos, Yushlam Hefzo se está concretando su voluntad, Shehafetz leitiv leolam, que Hashem siempre quiso bondarnos. Estas son frases bastante profundas, por más que parezcan simples. En el fondo lo que está diciendo es, Hashem lo que quiere es darnos de su bien, esa es su voluntad. Como Hashem quiere eso, cuando Hashem nos da una mitzvah, lo está haciendo para que nosotros seamos aptos de recibir ese bien, porque al hacer la mitzvah nos estamos convirtiendo en buenos, y cuando somos buenos podemos recibir la Tová, y así se concreta la voluntad de Hashem. En el fondo, cuando una persona se perfecciona, no solamente se está mejorando para cumplir su misión y para para que sea posible recibir la bondad de Hashem, sino que en el fondo le está como si fuera ayudando a Hashem a cumplir su voluntad de que Él nos pueda beneficiar. Es como lo que está escrito sobre Moshe Rabbeinu. Cuando Moshe Rabbeinu quería entrar a la tierra de Israel, entonces pregunta la Gemara, ¿por qué quería entrar a la tierra de Israel? ¿Acaso quería comer las frutas de Israel? ¿Qué tanto tenía necesidad de entrar? Contesta la Gemara, seguro él quería cumplir las mitzvot que se pueden cumplir solo acá, las mitzvot atluyot ba'aretz. Por eso él quería entrar acá. Está escrito que Hashem le responde y le dice, no te preocupes, no vas a entrar a Eretz Israel, pero yo te voy a dar la recompensa como si fuera que entraste, como si fuera que cumpliste las mitzvot atluyot ba'aretz. Entonces pregunta a Reb Chaim Mivolozhin que acaso Moshe Rabbeinu cuando quería cumplir las mitzvot de Eretz Israel las quería cumplir para recibir la recompensa. Él las quería cumplir porque quería cumplir las mitzvot, no por la recompensa. Seguro lo hacía Hashem Shamayim. Entonces responde Reb Chaim Mivolozhin que Hashem, cuando entregó las mitzvot, lo hizo para que nosotros podamos recibir el bien. La voluntad de Hashem es que nosotros podamos recibir la recompensa. Cuando Moshe Rabbeinu quería entrar a la tierra de Israel para recibir el mérito, la recompensa de las mitzvot, no era porque él quería el Olam Haba, sino porque él quería permitirle a Hashem que cumpla su voluntad, la voluntad de él de beneficiarnos. Entonces obviamente que Moshe Rabbeinu estaba en ese nivel. Pero lo que quiere decir es que cuando una persona se mejora, cambia, entonces en el fondo le está permitiendo a Hashem cumplir su voluntad. Vim lav mitzat shoresh ze, si no fuera por esta razón, Alohu Baruchu Hashem, bendito sea, yaspik la'ani dei machzoro. Si no fuera por esto, Hashem le daría el bien a todo lo que necesita el pobre. ¿Por qué tiene que hacerlo pobre y decirnos a nosotros la mitzvah de ayudarlo? Si Hashem no quisiera esto,
de que nosotros nos trabajemos, entonces podría directamente darle al pobre todo lo que necesita, de sus manos. Zulateinu, sin nuestra ayuda. El Hashayam Echazdo Baruchu, sino que Hashem, por su voluntad, Shenaseinu, Shluchimlo, Lizkoteinu. Hashem quería que nosotros seamos los Sheliach, seamos los enviados de Hashem para beneficiar al pobre y así nosotros tener un mérito. Como va a traer más abajo la Gemara en Baba Batra, que Hashem quería, cuando Hashem trae un pobre, no es para que nosotros le estamos haciendo un favor al pobre, sino que en el fondo el pobre nos está haciendo un favor a nosotros, que con la oportunidad que tenemos de darle tzedakah o darle un préstamo, entonces ganamos nuestro lama. Y otra razón más, aquel Barujú, a veces pasa que Hashem quiere lefarnes a Ani al idei bnei Adam migod el Geto. También puede pasar lo contrario, puede pasar de que el pobre necesita una capará y por eso es que Hashem quiere que su parnasá no venga directamente de las manos de él, de Hashem, sino que sea por medio de personas, migod el Geto, por el gran pecado que ha hecho. Porque así va a tener una tojejá el pobre con este dolor, beshnei panim, de dos aspectos, de kabbalat boshet, primero que nada, por la vergüenza que está recibiendo Measher Kegiló, porque el hecho que tenga que recibir apoyo de personas como él, y también Betzimtzum Mezono, y el hecho que tenga poco para comer, eso es una capa. Entonces puede pasar que hay un pobre que Hashem quiere de alguna manera darle tojejá, y por eso le hace pasar esta vergüenza de necesitar a otras personas y tener y que le falte todo lo que le falta. Pero también está la razón anterior, como dijimos, que no necesariamente es para castigar al pobre, sino es para darle un zhut a los que lo pueden ayudar. Esto es lo que correspondió uno de nuestros jajamim a un min son los que, un hereje, que le preguntó al jajam, a Rabbi Akiva, acá no menciona que era Rabbi Akiva, si es verdad que Hashem ama a los pobres, si Hashem ordenó que haya que alimentar a los pobres, quiere decir que Hashem los quiere. Entonces, si los quiere, el ama y no me farnesan, ¿por qué él mismo, Hashem, no les da parnasá? ¿Por qué los deja pobres? Y la respuesta fue de Rabbi Akiva, que es para les dacoteino a nosotros, para la tzilotano midinash el geinom, es decir, a nosotros que ayudamos al pobre, está la mitzvah, por eso es que Hashem no les da parnasá a los pobres, para que nosotros tengamos la posibilidad de tener una mitzvah. En el Derech Hashem, al principio, dice el Derech Hashem que Hashem creó distintas realidades en las personas, en la humanidad. Hay personas que están en distintas situaciones y eso le permite al mundo a cumplir las mitzvot. Él dice, si todos fueran pobres o todos fueran ricos, bueno, en ese caso no se llamarían ni pobres ni ricos porque todos serían iguales, pero en ese caso habría muchas midot que no se podrían manifestar. El hecho de que hay pobres y hay ricos, eso permite que se generen muchos nisionot individuales a las personas. El pobre tiene que estar Sameach Bejelko a pesar de todo lo que le falta. El rico tiene que compartir lo que tiene y tiene que cuidarse de no tener gaba. Y así cada uno tiene distintas oportunidades. Todas las diferencias que hay entre los seres humanos están para que hayan escenarios donde se pueden manifestar las distintas midot y así cada uno tenga un trabajo particular en el cual tiene que mejorarse como persona. Entonces tenemos esta mitzvah, la mitzvah de prestar al pobre. La verdad que hay muchas halajot, como ya mencionamos, respecto a este tema. Vamos a ver un poquitito las halajot, solamente para tener una idea. Como ya dijimos, en el libro del Jafetz Haim, en el libro Abad Chesed, hay muchas halajot. Después de que dice que hay una mitzvah de la Torah de prestar, y dice que la mitzvah es incluso para ashirim. No es solamente un pobre, como se podría entender, sino también a un rico. A veces pasa que una persona que tiene dinero, pero en algún momento determinado no tiene, le falta, también a él hay una mitzvah de prestarle. ¿Por qué? Por Gesed. Porque como ya dijimos, no es un tema de tzedakah, es un tema de Gesed. Minus Gesed no es ben la anim, ben la ashirim. Obviamente que el ani kodem, ahí tiene prioridad. Si tengo que elegir entre prestarle al pobre o prestarle al rico, tengo que prestarle al pobre. Pero si tengo posibilidad de prestarle a los dos, o no tengo un pobre enfrente, y el rico también necesita un préstamo, también hay una mitzvah de prestarle. Otra halajá, que el préstamo no es solamente prestarle dinero, sino es una mitzvah de prestar cualquier objeto que uno tenga. Cualquier objeto que le pueda servir al otro, también hay una mitzvah de prestarlo. Por lo mismo, por un tema de Gesed. ¿Cuánto hay que prestar? Entonces ya mencionamos que el Jafetz Haim hace un diuk del Sefer HaChinuch
que es todo lo que él necesite, todo lo que necesite el pobre también está incluido dentro de la mitzvah, no hay un límite. Otra halajá, ya dijimos que fui a Zakat Yadó, eso cada uno tiene que prestar según lo que pueda. También muchas veces, no hay un límite de cuántas veces habría que prestar. Ahora, obviamente que si una persona sabe que esta persona, el lové, el que va a pedir el préstamo, y no me pida lo mandajerim, si yo tengo alguna duda de que él no me va a devolver el préstamo, entonces entonces ahí es mejor que no le preste. No estamos hablando cuando hay safek, si se lo va a devolver o no, a menos que tenga mashkon, es decir, si él le da una garantía, un objeto que garantice la deuda, ahí no habría problema, porque en el peor de los casos uno se queda con el objeto que vale en la suma del préstamo. Pero si no hay mashkon y la persona no es confiable, entonces ahí no hay mitzvah. No hay obligación de prestar un préstamo cuando la persona no va a devolver toda la deuda de una vez, sino la va a devolver meat, en cuotas, no hay obligación. Igual es muy bueno, por ahvá, be'achvá, es bueno hacerlo, pero no hay obligación. La obligación es solamente cuando él se compromete a devolver todo de una vez. La mitzvah es solamente cuando uno tiene dinero en efectivo, pero si no tiene dinero en efectivo, no tienen obligación de ir a buscar para prestar. Sí, la última halajá dice el Hafetz Haim, si muchas personas me piden un préstamo en una suma chica y una persona me pide un préstamo en una suma grande y tengo que elegir entre prestarle a uno mucho o a muchos poco, entonces por lo general hay que darle prioridad a prestarle a muchos poco. ¿Por qué? Porque cada vez que yo presto es una mitzvah separada, entonces me conviene más hacer 10 veces la mitzvah más que hacerla una vez grande. Y esa es la regla en general, también en temas de midot, como trae acá el Rambam, que el Rambam dice, Akol lefi gova ma'aseh, dice la Mishnah, que todo depende de la cantidad de veces más que la calidad de las veces. Por eso es que el cambio personal que se genera en mí cuando yo hago el préstamo es más, un impacto mayor cuando hago muchas veces un préstamo, y por eso debería priorizar prestarle a muchos. A menos, la excepción sería cuando la persona que necesita el préstamo más grande es una persona que sin ese préstamo se va a destruir económicamente y eso en el fondo lo va a salvar. Ahí sí se podría pensar de que hay que priorizar al que necesita el préstamo más grande. Pero bueno, la palabra albaá, entre paréntesis, cuando nosotros hablamos de la mitzvah de albaá, de préstamo, viene de la raíz lové. Lové es acompañar. Cuando una persona le presta al otro dinero, en el fondo lo está acompañando. Y esa es la idea del préstamo. Él necesita ayuda, necesita apoyo. No es una tzedakah que tú se la das y te desentiendes. Acá es un apoyo, es una compañía. Por eso es que tenemos esta mitzvah, como ya dijimos, es una mitzvah mayor que la tzedakah, porque la persona que necesita un préstamo puede estar incluso en un estado peor que el que necesita tzedakah. Y cuando uno lo acompaña, lo convierte en un lové, así explica Gavirsh, ahí en el fondo lo está salvando y ayudando. Pero acá también tenemos una segunda mitzvah. La segunda mitzvah que mencionamos, que es continuada con esta mitzvah, es el tema del cobrar la deuda. Cobrar la deuda también tiene sus halajot. No es así nomás. Hasta ahora estudiamos la mitzvah de prestar, la mitzvah Samech Vav. Ahora vamos a ver que la mitzvah Samech Zain habla de cómo cobrarlo. Entonces dice el Sefer HaChinuch, la mitzvah es Shelo Nitba. No se puede cobrar, hay una prohibición, un lav de la Torah, que no se puede cobrar un chov, una deuda me'ani, she'en lo bemalifra. Si un pobre no tiene cómo pagar la deuda, entonces está prohibido cobrarla. A propósito, por eso es que habíamos dicho en la halajá anterior, mencionamos el Hafetz Haim, que decía que si tú piensas que él no te va a devolver, es mejor no prestarle, porque si le vas a prestar, a menos que se lo quieras dar de regalo, pero si se lo prestas y tu intención es cobrarle, como sabemos esta halajá ahora, que está prohibido cobrarle al que no tiene cómo pagar, entonces estarías pasando por un lado de la Torá. Entonces por eso es que es mejor, si tú piensas que no te lo va a devolver, mejor ni siquiera le prestes, para evitar llegar a esta prohibición de cobrar lo que no se puede cobrar. Entonces dice el Sefer HaChinuch, mitzvah Samech Zayin, tenemos que evitar cobrar un chov min haloveh.
cobrar una deuda del deudor, be'et sheneda, en el momento que sabemos, sheino yachol lifroa jobo, en un momento que sabemos que no puede pagar la deuda. Le fiche en lo, porque no tiene. Shenemar, como dice el pasuk, lo tielo que no she. No te conviertas en el que le cobra, el que lo persigue. Eso está prohibido. Esta prohibición, tichlol gamken, esta prohibición incluye también shelol alvot beribit de Israel. Eso es un tema que tenemos que estudiar todavía más adelante, la prohibición de prestar con intereses, pero de todas maneras esta mitzvah incluye la mitzvah de no cobrar cuando el otro no tiene. Se deriva de acá también la prohibición de cobrar con intereses, pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Mishorshe mitzvah, la razón de esta mitzvah, liknot lanu acá también midata chesed. Queremos adquirir la midá de chesed, ve'achaniná, ve'achemla. Todas estas midot buenas de Rahamim, ve'kishuyu kuvuot lanu, que esas midot estén establecidas dentro de nosotros. Az niyeh ruim le kabbalat tová, y vamos a ser aptos para recibir la bondad de Hashem. Viushlam jefetz Hashem itbarach, como ya dijimos, se va a concretar la voluntad de Hashem. Banu, shejafetz Hashem itbarach leitiv, ba'olam hazeh u ba'olam haba. La segunda parte ya la habíamos mencionado. Cuando Hashem cumple su voluntad, nosotros nos hacemos buenas personas, buenas midot. Entonces ahí Hashem, como si fuera, le permite a Hashem darnos su bondad, y se cumple su voluntad, y por lo tanto estamos todos bien. Pero acá agrega la palabra Be'olam hazeh. Es decir, que la bondad de Hashem por las buenas midot no va a ser solamente en el Olam haba, sino también en el Olam hazeh. Y efectivamente el Gaón de Vilna dice que la berajá en el Olam haba depende de las mitzvot de Ben Adam Lamakom. Pero la berajá en el Olam hazeh depende de las mitzvot de Ben Adam Lachavero. Es decir, si una persona cumple todas las mitzvot de Ben Adam Lamakom, pero no se preocupa de ser una buena persona con los demás, entonces en este mundo no va a estar bien. Hashem no le va a dar berajá en este mundo. Si le da berajá en este mundo es porque también cumple las mitzvot, obviamente no solo las mitzvot, también las otras hay que cumplirlas. Pero se preocupa también de todas estas mitzvot que son mitzvot Ben Adam Lachavero. De ahí depende, porque este mundo depende más de eso. Midinei mitzvah y todas las halajot, por ejemplo, Masha Muz dijo Nam Libraja, Minain la noshe bejavero. ¿De dónde se aprende que el que le está cobrando al compañero? Manabe yodea sheenlo. Él sabe que no tiene para pagarle. Shasur la ador lefanav. Tiene prohibido pasar enfrente de él. Es un isur. Si alguien me debe a mí dinero y yo sé que no tiene para pagarme, tengo que cuidarme de no pasar al lado de él. Simplemente no pasar al lado, incluso que no tenga intenciones de cobrarle. El hecho mismo de pasar al lado de él, a él le va a recordar la deuda y se va a sentir incómodo. Yo tengo un isur de pasar al lado de él. Shenemar lo tielo que no sé. Dice el Rav Hirsch que en el mundo, Umota Olam, dice Rav Hirsch, cuando una persona le debe al otro se esconde. El que debe se esconde. Para los Yehudim, el que cobra se esconde. El que cobra tiene que esconderse para no hacer sentir mal al deudor. Entonces, hay que cuidarse de no mostrarse frente a él en todo momento, y todas las otras halajot mencionadas. El que transgrede esta verá, y cobró su deuda a su compañero. Y yodea, sheenlo, pero él sabe que no tiene la plata ahora. Hoy le cobra solamente que dei le chago. Se le está cobrando solamente para hacerlo sufrir, sabiendo que igual no se lo va a poder pagar, over al labze, está transgrediendo este lab, ve'u que over al mitzvot amelech. Es como que está transgrediendo la mitzvah del rey, de Hashem, de que prohibió hacer sentir mal al deudor. Entonces, lejatjila, es una mitzvah prestar, como dijimos, es una mitzvah prestar, y por otro lado tenemos un isur de cobrar cuando sabemos que la persona que nos debe no tiene para pagar. Entonces, como ya dijimos, si sabes que no te va a pagar y no quieres regalárselo, entonces quizás ya es mejor no prestar. ¿Por qué? Porque si le prestas, vas a tener que esperar que él tenga, no le puedes cobrar si no tiene. Eso por hoy. Gracias a todos. אפשר לתקן.